Regresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una nueva semana nos reencontramos aquí a través de este espacio en su programa Misiones Amazónicas. Juan Edith Martínez los acompaña y como siempre estamos listos para aprender de las culturas vivas que son parte de nuestro maravilloso país, compartir algo de su realidad, saber de sus problemáticas y por supuesto también de sus grandes logros. Bienvenidos aquí a Misiones Amazónicas. Bien, el día de hoy vamos a hablar de tres temas importantes. Una tiene que ver con el agro. El otro tema importante también tiene que ver con el buen vivir, pero tocado desde el aspecto de la comunicación. Y vamos a finalizar con el tema de los derechos de las mujeres, porque acabamos durante esta semana de celebrar el día, de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Y para empezar, no nos podemos escapar de la coyuntura electoral. Y como en anteriores programas, vamos a buscar asentar siempre un tema para analizarlo y poderlo enmarcar en lo que se necesita, ¿no? Demandar también a los candidatos para que lo incluyan dentro de sus planes de gobierno. En esta oportunidad vamos a ver cuán importante es la actividad agraria, así es, el agro en nuestro país. Labor que cruza todos los rincones, ¿no? Tanto en el norte, sur, centro, oriente. La actividad agraria está presente en la parte andina, en la Amazonía, en nuestra costa, ¿no? Un sector además clave para el desarrollo de nuestro Perú. Entonces, la pregunta sería, ¿qué propuestas, señores candidatos, qué propuestas tienen ustedes sobre el agro? Estamos en plena coyuntura electoral y hay que saberlo y hay que informarse. De esta manera, nosotros asistimos esta semana también a un foro electoral que fue organizado por la Alianza de Organizaciones Agrarias y al cual acudieron tan solo, escúchenlo bien, 3 representantes de los partidos políticos. ¿Dónde quedaron los otros? Al inicio éramos como 19 partidos, ¿no? Se han ido quedando varios en el camino, ustedes ya han escuchado las informaciones, ¿no? Pero por lo menos 10 partidos no han acudido a ver este tema tan importante para nuestro país como es el agro, a compartir sus opiniones, a expresar qué planes tienen. No solamente fueron 3. Y esa inasistencia pues, deja mucho que desear, sobre todo de estas personas que aspiran sentarse en el sillón presidencial, ¿no? Los que estuvieron, sí, fueron, por ejemplo, el Frente Amplio, representante del Frente Amplio, también un representante de Acción Popular y un representante del Partido Humanista. Tomamos entonces nota de que el agro es un sector clave. Recientemente, además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, durante su conferencia número 34, que se desarrolló en México, ha recomendado que la región debe repotenciar la agricultura, que debe darse apoyo a la agricultura familiar, y que debe atenderse también la inseguridad alimentaria que todavía sufren unos 7 millones de personas en nuestro Perú. Escúchenlo bien, 7 millones de personas. En este sentido, desde Misiones Amazónicas, logramos recoger algunas declaraciones que diera, en primer lugar, Armando Mendoza. Él es representante de Oxfam, una organización que trabaja el tema Amazonía y agricultura. Y en dicho foro, él puso este tema sobre la mesa también. El rol vital que cumple el agro para luchar contra la pobreza y el desarrollo que deben ser asumidos sí o sí por los candidatos. Vamos a escuchar entonces al señor Armando Mendoza de Oxfam. Considerando la importancia económica y social que tiene el agro para el país, y como en los próximos años, en un contexto en el cual ciertamente no disfrutaremos de las situaciones de ventaja de crecimiento económico sustancial que disfrutamos en años previos, el rol que el agro cumpla en términos de poder apuntalar y avanzar en áreas clave como el desarrollo integral del país, disminución de la lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria y otros temas claves, tendrán que ser encarados seriamente por los partidos
que pretendan efectivamente llegar al poder y poder establecer políticas que sean inclusivas y que estén basadas en la equidad y la integración de los sectores de la población en general. Hay 3 puntos fundamentales que a nosotros nos interesaría señalar. Cuando hablamos de agro en el Perú, fundamentalmente estamos hablando de la agricultura familiar. Y eso es importante señalarlo y destacarlo, porque lamentablemente la percepción que se tiene cuando se ven las políticas sectoriales que se han aplicado en los últimos años es que el sector de la agricultura familiar es visto más bien como un sector de alguna manera marginal, subsidiario, secundario, cuando en realidad es el sector central, fundamental, de mayor importancia dentro del agro. Cerca al 97-98% de las unidades agropecuarias pertenecen a la agricultura familiar. El grueso de nuestra producción de alimentos consumimos más de 2/3, acorde a declaraciones oficiales, corresponden a la agricultura familiar, y ciertamente la agricultura familiar es el sector de actividad principalmente fundamental para la población rural. En otras palabras, el desarrollo rural, la integración nacional, la lucha contra la pobreza y la agricultura familiar son elementos que van ligados y articulados y que por lo tanto deberían de ser vistos de manera integral y coherente en las políticas que presenten los distintos partidos, ¿no?, y alianzas electorales en este contexto que estamos encarando. Un segundo punto que también es importante señalar es que pese al crecimiento económico, la realidad es que aún en el Perú hay una brecha, hay una división significativa entre lo que es el ámbito rural y el ámbito urbano. La pobreza monetaria, pese a la significativa disminución que se ha dado en los últimos años, sigue siendo mucho mayor en el ámbito rural. La desnutrición infantil y otros elementos también importantes en campo social siguen siendo mayores, ¿no?, su impacto y su persistencia en el ámbito rural. Será necesario que se establezcan políticas más decididas, más efectivas y más enfocadas en atender a los sectores más vulnerables, pero que también al mismo tiempo no solamente son vulnerables, sino que además tienen mayor potencial de desarrollo y de crecimiento y de impacto en lo económico y lo social. Nos preocupa mucho ver cómo en los últimos gobiernos la percepción que ha habido es que la agricultura familiar ha sido visto como un sector fundamentalmente subsidiario, secundario. Y eso se refleja en los datos, estadísticas que provienen de distintas fuentes, como por ejemplo el último censo agrario, que muestra que básicamente apenas 1 de cada 10 agricultores accede efectivamente a asistencia técnica, apenas 1 de cada 5 accede a crédito, y ciertamente no en las mejores condiciones, ¿no? Y ciertamente esto nos refleja y nos expresa la necesidad de fortalecer, expandir e integrar las políticas dirigidas al agro, pero enfocadas fundamentalmente, ¿no?, en la agricultura familiar, en donde no solamente estamos hablando de actividades agropecuarias, sino otras actividades tales como las turísticas, las ambientales, la generación, ¿no?, de pequeñas manufacturas, artesanías, etcétera, desde una perspectiva que los vea como unidades integrales. Esperamos que las distintas organizaciones y alianzas políticas estén recogiendo, ¿no?, y reconociendo esa realidad. ¿Cuál va a ser la política, la posición nacional en términos de la aplicación o no de transgénicos? O ciertamente respecto a las políticas de infraestructura y de programas, ¿no?, agrarios, si el enfoque para los próximos años va a estar efectivamente en la agricultura familiar, en el pequeño agricultor, o si vamos a seguir, como lamentablemente ha sido hasta en el pasado, enfocados en la gran inversión agroindustrial de exportación, basada en la costa, que ciertamente tiene un rol que jugar, pero que tiene que ser esa visión balanceada con una visión que reconozca e incorpore y valore a lo que es efectivamente el grueso, la base, el sustento de nuestro sector agrario, y que es la agricultura familiar. Bien, acabamos de escucharlo, entonces es el señor representante de Oxfam. Ellos trabajan pues el tema Amazonía y agricultura, son especialistas, han puesto el tema además con los principales detalles, sobre todo hacen mucha referencia a lo que es la agricultura familiar. Así es, no el agro en general, sino la agricultura familiar, porque se habla de apoyar a las familias, a las pequeñas comunidades, ¿no?, que tienen sus parcelas, que tienen sus campos, ¿no? No son grandes empresarios,
agropecuarios, pero estas familias son las que proveen de estos productos que necesitamos en todo el Perú, que muchas veces busca también buscar mercado internacional, pero si no se logra ayuda, ellos no van a poder crecer, no van a poder desarrollar. No solamente hay que hablar del agro a manera de las grandes productoras, ¿no? Empresas grandes que manejan hectáreas, miles, millones de hectáreas, ¿no? Sino también hablamos de las familias campesinas. En ese sentido, también vamos a escuchar ahora, participó también en este foro para abordar el tema del agro, con mira pues a que los candidatos pongan interés sobre el tema, el señor Alberto García de Romaña. Él es asesor de la FAO y también resaltó eso, la urgente necesidad de priorizar la reactivación del agro. La FAO está comprometida con el desarrollo agrario en el mundo, en la región y en el Perú. Tenemos unos nuevos objetivos estratégicos globales y regionales que en todos los casos están vinculados al desarrollo agrario. Por un lado, eliminar el hambre con la meta hambre cero, y esto a través de lograr elevar los estándares de la seguridad alimentaria y nutricional en los países. Pero también hacer de la agricultura una actividad mucho más productiva y sostenible. Y cuando hablamos de agricultura, no solamente la actividad agropecuaria, sino también se involucra la actividad forestal, especialmente la actividad de la gestión forestal comunitaria e incluso la pesca artesanal. De hecho, este concepto de la agricultura familiar ha sido recogido en la ley de agricultura familiar que ha promulgado el gobierno después de un amplio debate en el Congreso de la República. Reducir la pobreza rural es otro de los objetivos estratégicos. En cuarto lugar, fomentar sistemas agrícolas, alimentarios, sostenibles, vinculados al mercado y al sector privado. Y finalmente, la adaptación frente al cambio climático, fomentar la resiliencia de las poblaciones y de los sistemas agropecuarios es también fundamental. Lo que quiero decirles es, en estos meses, recordemos solamente que el CENAGRO, el Censo Nacional Agropecuario, ha mostrado que casi el 97% de las unidades agropecuarias son de agricultores familiares. De modo que la agricultura familiar tiene una importancia decisiva y estratégica para el desarrollo de la agricultura y para el desarrollo del país finalmente. Ya lo escucharon, tanto de Oxfam como también del representante de la FAO. ¿Cuán importante es la agricultura familiar? Un 97% los productos están originados desde este trabajo de los campesinos en esta agricultura denominada familiar, ¿no? Y es por ello entonces que el próximo gobierno debe poner atención sobre este sector, destinar mayor inversión, ya que se concentra también, según otro dato, el 80% de la mano de obra en estas zonas rurales, y también por el papel clave para poder garantizar la seguridad alimentaria. Y es que el 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos, señora, usted que desayuna, que almuerza, que cena en la costa, sierra, en el oriente de nuestro Perú, pues son cultivados por los pequeños agricultores, y muchas veces a ellos nadie les da las gracias. Por eso es importante el tema, y por eso también aquí a través de Misiones Amazónicas queremos enfocarnos en esta coyuntura electoral, también abordando temas como ya lo hicimos en algún programa anterior de derechos humanos, en esta oportunidad en el agro, que también es vital para el desarrollo y para la sobrevivencia, pues, de nosotros, de la humanidad. Bueno, y ahora, ¿qué dicen los propios hombres y mujeres del campo? Y escuchamos a los especialistas, ¿no?, en esta materia, pero también a los campesinos, hombres y mujeres que representan a través de organizaciones y lo que significa su trabajo, ¿no? Hemos hablado con ellos, los hemos escuchado en este foro, y lo que nos dicen directamente los afectados, pues, es que necesitan apoyo, ¿no? En representación, vamos a escuchar en primer lugar, en representación del Consorcio Agroecológico, las palabras del señor Fernando Alvarado. Nosotros representamos al Consorcio Agroecológico Peruano, que hace 10 años viene promoviendo la agricultura limpia, sana, ecológica. ¿Por qué promovemos la agricultura familiar ecológica? Porque es una alternativa para superar la pobreza, es un aporte claro a la seguridad y soberanía alimentaria, y es la única alternativa para enfrentar el cambio climático desde el campo. Creemos que la tendencia mundial es a la salud
que es terrible que durante los últimos 50 años se haya dado la promoción de una alimentación con veneno, que ya no es alimento, pues, es un alimento que tiene veneno, que tiene nitratos cancerígenos, lo que tiene glifosato cancerígeno, no puede ser alimento. Y eso es lo que se vende con los transgénicos. O a los alimentos ecológicos, nuestras papas nativas, nuestra quinoa, que son superalimentos, que son demandados, sabemos, más de 120 millones de dólares hemos puesto de quinoa, y que es valorizada a nivel mundial. Hay algunos candidatos que han dicho que prohibir los transgénicos es llegar a la Inquisición, es decir, que están totalmente a favor del ingreso de los transgénicos, pero detrás de eso está que la visión de país y a quién defendemos. Defendemos la biodiversidad, defendemos a la agricultura familiar, defendemos la alimentación saludable, defendemos la seguridad alimentaria o defendemos los intereses de unas cuantas compañías, porque una semilla transgénica cuesta 20 veces más y va acompañado con su veneno, con su glifosato, que también le cuesta al productor. Entonces, en ese contraste quisiéramos que nuestros candidatos, nuestros representantes de los candidatos definan qué tipo de agricultura, qué tipo de modelo de sociedad estamos construyendo. Bien, y está claro, lo acaba de exponer también el señor Fernando Alvarado de este consorcio agroecológico, y ahí está la pregunta para los candidatos. ¿Qué tipo, señores candidatos, qué tipo de modelo estamos construyendo? ¿Qué tipo de modelo ustedes proponen que se va a seguir, no? ¿Pensamos en una agricultura limpia? ¿Qué significa para ustedes eso? Una agricultura sana para nuestro pueblo, ¿verdad? Así tiene que ser. Bueno, es lo que se espera, pues, y ojalá esté incluido, ojalá hayan escuchado o estén escuchando también todos estos pedidos y demandas que se hacen, no solamente desde los especialistas, sino desde los propios hombres y mujeres que trabajan en el campo. Quien también estuvo presente fue Antolín Huáscar, ¿no? Él representando al sector del campo, la CNA. ¿Cuánto presupuesto hay? Cuando cada año, Congreso aprueba presupuesto, son menos 2%. Entonces, ¿cómo podemos trabajar y cambiar este trabajo que se proponen los señores representantes de los partidos políticos? Cambiar, hacer una revolución del agro, revolución, lamentablemente no lo van a poder hacer. Que se comprometan, ¿cuánto por ciento anual aportarían para cambiar este sistema del agro nacional? Igualmente escuché muy bien de que la asistencia social de pensión 65 continuará, otros no somos mendigos, no somos pobres en el Perú, porque el sistema nos empobrece a nosotros, porque otros se lo llevan nuestra riqueza y nos deja siempre en amparo en la pobreza. Se habló de banco agrario, los campesinos 82% que somos, de acuerdo al censo, no somos sujetos al banco. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál va a ser el compromiso? Plantear al agrobanco para que seamos sujetos, porque cuando es sujeto al banco te pide banco, se llama prenda agraria. Como los campesinos tenemos territoriales, colectivas, entonces hay que ir ante el compadre para que el compadre nos garantice con su carro. Y siempre es, como no hay asistencia técnica, entonces fracasamos, el carro también se va, ¿no es cierto?, al banco, se lo remata. Eso es actualmente la pura realidad del sector agrario que vivimos. Estamos en un modelo de competencia desleal. El gobierno plantearon, tenemos productos agrícolas que entran, subsidiados a otros países con este gran famoso Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cómo podemos revolucionar el agro? Es que tenemos nuestra delantera, nuestra competencia deslealtad, dando franjas de precios, favoreciendo a grandes importadores. Se habla de quinoa de exportación. Después quinoa se exportó y subió hasta 20 soles el kilo, dejándonos sin alimento a nosotros, prefiriendo siempre vender a otro país, a los gringos. Entonces, ¿de qué agro podemos poner? Justamente en el campo ahí dicen, hay desnutrición. Va a haber siempre, porque hay modelos, hay criterios de cómo engañarnos, de que hay que convertir monocultivo, entonces vender afuera. Eso nos hace antojar dólares. Entonces nosotros apostamos por una agricultura sostenible, una soberanía alimentaria, por lo cual eso queremos escuchar. Porque cuando el Congreso, cuando hemos dicho nosotros sobre la agricultura familiar, que hasta la fecha no se ha aprobado la ley, ¿cómo podemos viabilizar este asunto?
Con voz fuerte también habló el señor Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria. Él habló y en primer lugar dijo, necesitamos presupuesto. Así es, porque no solamente se puede escribir en el papel la buena voluntad de querer apoyar al agro. Los candidatos deben dentro de sus planes de gobierno destinar y decir que sí van a poner alguna parte de presupuesto para poder desarrollar todas esas promesas, ¿no? Necesitamos acciones concretas y claras, es lo que demandan los hombres y mujeres del campo. Y para cerrar, una mujer tenía que estar presente, también una mujer campesina tenía que decir y exponer lo que necesitan, las demandas, para que lo escuchen los candidatos. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a Lourdes Huanca. Ella es de la FEMUCARINAP, es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Y no les escuchaba hablar nadita de lo que es nadita de las mujeres. El 60% son las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, que labran las tierras, que ponen el pan llevar a la mesa. ¿Qué están pensando nuestros candidatos? ¿Cómo están pensando mejorar la calidad de vida de las mujeres del campo? A mejorar la salud, a mejorar las carreteras para poder trasladar el pan llevar a nuestro hogar. ¿Cómo están pensando asegurar una buena educación para nuestras hijas, nuestros hijos, en las universidades, en los colegios? Porque si hablamos de entrar a tallar con una tecnología avanzada, una revolución, también tiene que ver desde la educación. Y si estamos pensando en esta educación para nuestros hijos, también pensamos para nuestras hijas y nuestros hijos. ¿Cómo están pensando los candidatos en dar, cuando nuestros hijos lleguen a ser profesionales con sus cartones, a que vayan a mendigar buscando trabajo? ¿Cómo están pensando garantizar el trabajo a los jóvenes y a las jóvenes? Pero al mismo tiempo, ¿cómo están pensando garantizar el respeto de los trabajadoras y trabajadores que ya pasan los 45 años, que no, porque voy a dar trabajo a los jóvenes, los saco a estos señores que ya tienen más de 45? Entonces, ¿cómo los candidatos piensan para no atropellar los derechos ni a los jóvenes ni a las personas que tienen 45 de edad? El tema de la soberanía alimentaria es muy diferente a la seguridad alimentaria. Yo quiero escuchar a los candidatos en qué posición están, porque la soberanía alimentaria es defender los territorios, defender el agua, defender la soberanía, la alimentación y todo lo que es nuestra cosmovisión con la Pachamama. Y entonces, si está dentro de su agenda ese tema, necesitamos que los candidatos pongan en su agenda con una claridad, una transparencia, si verdaderamente se preocupan en el sector agrario. Muy clara también Lourdes Huanca. Necesitamos saber de los candidatos cómo van a hacer para reactivar, pues, este trabajo de los campesinos para que ellos también puedan desarrollarse y crecer, y va a ser a beneficio, pues, de toda la población. Y es urgente porque nuestro Perú no puede resistir más un trabajo de nuestros hermanos y hermanas campesinos de esa manera. Cada vez ellos tienen menos recursos, menos posibilidades de pedir créditos, también lo han dicho por ahí. Entonces, es momento propicio para que los candidatos se sienten a reflexionar, y si por ahí no han incluido algunos detalles, lo hagan de inmediato. Es prioritario y es urgente, ¿no? La soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria es la base para la vida y el desarrollo, no solamente de nuestro Perú, sino para la vida también de los hombres y mujeres en el mundo. Bueno, y se habló entonces del agro familiar. Sobre todo el agro familiar es el tema prioritario que debe de agendarse, señores candidatos. Debe garantizarse el acceso también a la tierra individual y colectiva a los pequeños agricultores. En la actualidad, los productores familiares no cuentan con títulos de propiedad de ninguna parcela. Más o menos un 40-60% están en esa situación. Debe también ser una prioridad garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos mediante la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la adopción de los compromisos internacionales asumidos por el Perú, como la erradicación del hambre para el año 2025. Ahí tenemos también metas que cumplir. Además, resulta clave conocer si los candidatos cuentan con propuestas y planteamientos sobre políticas de promoción de la agroexportación que involucren a estos pequeños y medianos productores.
políticas que promuevan la agricultura ecológica, que ya lo dijo bien claro también el primer señor del consorcio agroecológico, la importante que es también tener productos sanos, ¿no? ¿Qué acciones tomarán para implementar la tecnificación en el campo y la reducción del uso de agroquímicos? ¿Qué mecanismos de financiamiento habrán para la agricultura y su posición, además, sobre la ley de moratoria que prohíbe el ingreso de organismos vivos modificados por 10 años? Varios temas sobre los cuales, pues, hay que ampliar y que los candidatos deberían sentarse a exponer sus ideas. De los 3 partidos que se presentaron en este foro, el representante del Frente Amplio fue el señor Carlos Monge. Él, por ejemplo, remarcó la importancia de la agricultura familiar y la necesidad de impulsarla, considerando que el mundo rural necesita un tratamiento especial de dimensión constitucional, dijeron por parte del Frente Amplio, y que debe implementarse un gabinete para el área rural que afine, implemente y monitoree los resultados de las políticas de dicha materia. Habló de fortalecer el programa Mi Riego e invertir en el mantenimiento de caminos rurales. Aquí hay un dato interesante, dijo el señor Monge, que con 6.000 millones de soles, el costo de construir la línea 2 del metro de Lima, por ejemplo, se podrían reparar, dijo, con ese dinero, el 80% de los caminos rurales, ¿no? Imagínense la dimensión a veces de destinar determinados presupuestos para una o que otra actividad, ¿no? Por otro lado, quien también de los 3 candidatos que estuvieron presentes, en segundo lugar estuvo Ricardo Monteagudo, de Acción Popular. Él representaba Acción Popular y él enfatizó que es imprescindible romper con la dependencia alimentaria y con la importación de alimentos que viene ya desde hace 40 años. Agregó que es fundamental una reforma constitucional, así como promover la conectividad, el uso de la tecnología y los medios de comunicación para poner en vitrina los problemas del agro. Y finalmente, el tercer candidato que estuvo presente en este foro para hablar del tema del agro fue César Campos Rodríguez, representando al Partido Humanista. Él señaló que el mundo rural pierde el 50% del valor de los productos que llegan a nuestras mesas. Tenemos que encontrar lineamientos para romper esas brechas. Los agricultores deben participar en la riqueza, señaló. También se mostró a favor de brindar más asistencia, tecnología y financiamiento a los pequeños agricultores. Finalmente, vamos a cerrar también con algunas precisiones que hizo el congresista Jaime Delgado. Él resaltó que los grupos de poder que existen, dijo, hay grupos que tienen hasta 120.000 hectáreas. ¿Acaso no hay un límite? Lanzó la pregunta, ¿no? Y mencionó que el próximo gobierno debe declarar al país libre de transgénicos y que el sector agrario debe ser mirado de manera articulada. Deben de tenerse una visión integral, el gobierno debe comprometerse con el agro para hacerlo sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Cerró el señor con esas palabras Jaime Delgado. Bien, el tema entonces ha sido expuesto en este foro, a los detalles, las demandas, las cosas que se necesitan, la mirada también que se necesita, el modelo además que urge, sobre todo para repotenciar en primer lugar lo que significa la agricultura familiar. Es el tema que nosotros hemos querido compartir como tema principal aquí en Misiones Amazónicas y ahora ojalá que los candidatos puedan pronunciarse al respecto y incluir dentro de sus planes de gobierno, si no lo han hecho todavía, anexar algún capítulo adicional sobre este tema con ideas claras y con un presupuesto para poder hacerlos realidad. Estamos en Misiones Amazónicas, vamos a una pausa, ya regresamos. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16. Recuérdame en tus oraciones, yo también creo en Dios. Es el lema de la cadena de oración
que se inicia para pedir por las misiones en la selva. Te invitamos a unirte a esta cadena de oración, elevando una intención por las comunidades nativas que son atendidas por los misioneros dominicos en Madre de Dios, Cusco y Ucayali. En tu grupo de oración, en familia y personalmente, pide por el fortalecimiento y la expansión de las misiones católicas en la Amazonía de nuestro país. Únete a la cadena de oración por las misiones en la selva y recuerda que la oración es pieza clave para la comunión. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado te lo agradecerá. Para mayores informes, comunícate con el Centro Cultural José Pío Asa al 331-0771 o visita nuestra página web www.selvasperú.org. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Estamos de vuelta, Misiones Amazónicas, aquí a través de Radio Santa Rosa. Pasamos a otro tema que queremos compartir y que tiene que ver con esta idea del buen vivir. ¿Saben ustedes qué es el buen vivir? O si lo decimos al revés, podría decirse también el vivir bien. Bueno, es esa aspiración que nos dice que tenemos que vivir en equilibrio, ¿no? Que tenemos que vivir también con lo necesario, ¿no? No acumular riquezas, también agradeciendo y reconociendo los saberes ancestrales, nuestras culturas, ¿no? A la gente que está a nuestro alrededor. De eso se trata, de vivir en equilibrio. Y este tema lo traemos ahora a la mesa porque en ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ellos están durante esta semana desarrollando su asamblea y el tema que los convoca además para hacer su análisis y reflexión es el tema del buen vivir. En esta asamblea que ellos están realizando participan diversas emisoras, ¿no? Diversos comunicadores están también presentes de nuestra América Latina y el Caribe. Se desarrolla en Quito, Ecuador, y esta red de emisoras no son emisoras netamente comerciales ni netamente musicales, sino que son emisoras que hacen una comunicación popular, ¿no? Al servicio de su comunidad, al servicio de su gente, un trabajo comunitario también, ¿no? En permanente contacto con los hombres y mujeres de esas localidades. Y de lo que se trata es de saber sus problemáticas, de darles voz también para que ellos puedan contar sus problemáticas, de hacer ese enlace, ese nexo también con las autoridades. Y hay un espíritu que compromete, en nuestro caso, no solamente a Radio Santa Rosa, sino también a nosotros como programa en Misiones Amazónicas, porque también esa es nuestra labor, de estar al servicio de nuestra gente, en contacto con nuestra gente, para poder saber también lo que les ocurre, lo que acontece, y sobre todo también para hacer un nexo, un medio de comunicación, para que se puedan escuchar y canalizar esos problemas por ahí con las autoridades que competen en cada caso. Entonces, ellos acaban de realizar un foro latinoamericano donde algunos comunicadores de estas radios populares y locales han reflexionado y han buscado renovar ese espíritu de compromiso para su trabajo comunicacional en el día a día sobre el buen vivir, sobre ese gran panorama del buen vivir, ¿no? Un compromiso que tiene que ver con esa manera
de sentir, ¿no? De vivir en equilibrio. Ahora vamos a compartir con ustedes algunas declaraciones que dieron algunos ponentes en este foro del buen vivir para reconocer exactamente con qué espíritu tenemos que trabajar también los comunicadores a través de esta comunicación popular, a través de estas radios populares. Vamos a escuchar. La comunicación para el buen vivir, por muchas razones, sintetiza los desafíos acumulados históricamente por la comunicación popular, visibiliza a la ciudadanía, fortalece la organización, es crítica, es contrahegemónica, pero tiene una característica adicional, también se empeña en construir hegemonía. Los retos para la radio popular y comunitaria de América Latina son amplios y son profundos. En primer lugar, tendríamos que reaccionar frente a las crisis provocadas por el cambio de época. Tenemos que ser capaces de encontrar dónde están las problemáticas y sus raíces, y eso hacerlo junto con las comunidades. Tenemos diversas realidades, tenemos problemáticas vinculadas al ambiente, problemáticas vinculadas a los derechos de la mujer, a los derechos por la educación, por la comunicación, pero hay iniciativas en este momento que se están desarrollando en diversas comunidades para soportar los embates de la crisis, como por ejemplo creación de redes de solidaridad, experiencias de soberanía alimentaria, como tenemos por allá en la sierra, en Puno, por el Perú, que están desarrollando proyectos agrícolas de producción, conjugando saberes locales y ancestrales con saberes técnicos profesionales, y la radio allí ayudando con promocionando ese tipo de experiencia. El segundo gran reto es comprender que el desarrollo ha sido una mentira para América Latina, históricamente. No podemos seguir creyendo en esta categoría y en sus promesas, porque nos presenta una relación de inferior-superior, como si hubiesen unos superiores y nosotros, los latinoamericanos, inferiores. Tenemos que reaccionar con otra categoría que hemos recuperado también de nuestros indígenas, de nuestros pueblos originarios, como es el buen vivir. Para nosotros el buen vivir no es tener una buena casa, celulares, aparatos, carros, no. Se trata de una manera nueva de concebir la vida en armonía con la naturaleza y en armonía entre nosotros mismos y con fines de comunidad. Esto se tiene que trasladar a un proyecto político de sociedad y se tiene que trasladar a una comunicación para el buen vivir. Las organizaciones tienen que asumir su protagonismo, no esperar de gobiernos, no esperar de nada, de nadie y de nada. Tiene que ellas fortalecer, convencerse, movilizarse y sobre todo incrementar, aumentar el trabajo de base. Mucha gente ya no hace trabajo de base de reproducción de militantes. Entonces la gente tiene que volver a ese trabajo que llamamos de alfabetización y educación política. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí está el sentido, como lo han dicho bien claro, del buen vivir. Los que han hablado son Adarit Contreras, en primer lugar, de Bolivia, Dulce García, de Venezuela, y que además es presidenta de ALER, de esta Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y cerró el señor, el padre Fray Beto, de Brasil, quien además, Fray Beto, sentenció que los movimientos sociales deben asumir el protagonismo y no esperar solo a los gobiernos. El trabajo hoy de las organizaciones debe ser de la alfabetización política para garantizar que la militancia continúe en la lucha por sus derechos. Así es. Si bien es cierto, las autoridades tienen una gran responsabilidad para marcarse el rumbo en equilibrio con justicia y con derechos, igualdad de derechos pues para todos y todas, también mucho tiene que ver pues el compromiso y el trabajo y el sentido de los propios ciudadanos en las comunidades, ¿no? Si no parte por ahí nosotros mismos por demandar y entender qué significa el buen vivir, tampoco vamos a ir en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar con cosas que en realidad muchas veces ni necesitamos. Entonces se trata de encontrar el sentido exactamente de qué significa vivir, qué significa tener lo necesario para vivir y disfrutar ese poco de repente que se necesita, ¿no? De eso nos han hablado estas tres personas, estos tres ponentes, y que ligados a la comunicación, a las radios que realizan esta comunicación
educación popular, ¿no? Con las comunidades, es necesario tener siempre presente, ¿no? Para tener un camino firme sobre lo cual nosotros trabajar al servicio, pues, como siempre, de los ciudadanos y las ciudadanas. Estamos en Misiones Amazónicas, vamos a hacer un corte chiquitito para regresar con otro tema también bastante interesante. Un nuevo año se ha celebrado de los derechos de las mujeres. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16. Recuérdame en tus oraciones, yo también creo en Dios. Es el lema de la cadena de oración que se inicia para pedir por las misiones en la selva. Te invitamos a unirte a esta cadena de oración elevando una intención por las comunidades nativas que son atendidas por los misioneros dominicos en Madre de Dios, Cusco y Ucayali. En tu grupo de oración, en familia y personalmente, pide por el fortalecimiento y la expansión de las misiones católicas en la Amazonía de nuestro país. Únete a la cadena de oración por las misiones en la selva y recuerda que la oración es pieza clave para la comunión. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado te lo agradecerá. Para mayores informes, comunícate con el Centro Cultural José Pío Asa al 331-0771 o visita nuestra página web www.selvasperú.org. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. Seguimos, están en Misiones Amazónicas. Juan Edith Martínez los acompaña. Estamos aquí a través de las ondas de Radio Santa Rosa. Y durante esta semana, no podíamos dejar de mencionarlo aquí también en el programa, se ha conmemorado el Día Internacional por la Mujer, ¿no? Por los derechos de las mujeres. Y durante esta semana hemos también tenido oportunidad de reflexionar qué significa todavía tener que celebrar esto, ¿no? Porque muchos dicen por ahí, no, pero ¿por qué celebrar si más bien hay mucho que hacer? Exacto. No se trata específicamente pues de celebrar que todo está bien, sino que se trata de poner un día, agendar un día al año para llamar la atención y reflexionar por todo lo que falta hacer para lograr que las mujeres también sean vistas pues y tratadas en igualdad de condiciones en nuestras sociedades, en el mundo en realidad, ¿no? Siempre hay casos de abuso, de violencia, de acceso también para lograr pues ciertas cosas que todavía no se cumplen, ¿no? En la medida, ni siquiera en la misma medida si lo vemos ahorita cercana a las elecciones, ¿no? La cantidad de mujeres, por ejemplo, que están participando o que tienen, por ejemplo, un cupo también para lograr llegar al Congreso de la República, o sea que a través de las mismas leyes, pues muchas veces todavía ese porcentaje de equidad no se cumple. Por eso es que se agenda ese día una vez al año, donde se indica que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Para qué? Para recordarnos que todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Bueno, y queremos escuchar también, empezar, antes de hablar un poquito más a detalle sobre esta reflexión en el marco de recordar pues a varias mujeres además importantes que han luchado y que siguen trabajando en nuestro Perú. Vamos a escuchar un breve spot para entender lo que significa este día.
Es necesario vivir en igualdad. Mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo trato. En igualdad crecemos como personas, como país, donde ganan todos y todas. En condiciones de igualdad se fortalece nuestro país como oportunidad para el desarrollo. Celebremos todas y todos el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo su aporte al desarrollo. Bien, ahí está un pequeño spot que nos recuerda que hay mucho por hacer y aquí desde Misiones Amazónicas nosotros también tenemos ese compromiso. Saludamos aquí a todas las mujeres en el norte, sur, centro, oriente de nuestro país, nuestro reconocimiento además por la labor que desarrollan, ¿no? Bueno, y yendo un poco más al tema de fondo, queremos compartir con ustedes una breve reseña que han preparado algunos colegas de Actualidad Ambiental y donde destacan la figura de 5 mujeres peruanas, ¿no? Referentes que simbolizan esa gran fortaleza y lucha que emprenden las mujeres en nuestro país. Ellas comprometidas con el cuidado, en este caso, del medio ambiente, del territorio, son defensoras de los derechos de sus comunidades para preservar y conservar nuestros recursos, que son el sustento de vida, como ya hemos escuchado también cuando hablábamos del tema del agro, para nuestra gente. Entonces vamos a compartir esta mención que hacen de 5 mujeres en particular, que sabemos representan a muchas mujeres que también se fajan día a día en nuestro Perú. Estas 5 mujeres son las siguientes: Enma Tapuyima. ¿Quién es Enma Tapuyima? Bueno, ella es presidenta de la comunidad nativa de Puerto Prado, se ubica en el departamento de Loreto. Fue además la primera mujer teniente gobernadora de toda la región y es una de las responsables del desarrollo de su comunidad. Debido a su labor, fue reconocida por el Ministerio del Ambiente con el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental en la categoría Tradiciones Ambientales por su destacada labor en conservación en nuestra Amazonía. Ahí tenemos un gran referente, Enma Tapuyima. En segundo lugar, también está Ruth Buendía. ¿Quién es Ruth Buendía? Ella es una líder ayáninca que luchó contra la construcción de las hidroeléctricas Paquitzapango y Tambo 40, el cual incluía levantar represas en los ríos Tambo y Ene e inundar territorios ancestrales y además desplazar de manera forzada a cientos de personas en la Amazonía de Junín. Por esta defensa constante a sus comunidades, Ruth recibió el año 2014 el premio Bartolomé de las Casas en reconocimiento al trabajo en favor del respeto por los derechos y valores de las comunidades indígenas y asimismo ese mismo año recibió el premio Goldman, el más importante a nivel internacional en cuanto a temas ambientales. También una mujer luchadora en nuestro país. En tercer lugar, porque ya hemos dicho que vamos a mencionar a 5, tenemos a Diana Ríos. Ella es ayáninca de la comunidad de Sagüeto, ubicada en Ucayali. Hija de Jorge Ríos, dirigente asesinado junto a Edwin Chota, Leoncio Quincima y Francisco Pinedo. Esto fue en septiembre del año 2014. Ella, pese a la difícil situación que le tocó vivir, Diana Ríos continúa la labor de su padre y también la de sus compañeros en defensa de sus territorios, de los bosques, de la Amazonía en general. Debido a esta labor, Diana ha sido también reconocida por organizaciones como la Fundación Alexander Soros de Nueva York y ha sido invitada a otros países como Francia. Esto fue durante la COP21 que se desarrolló recién el año pasado para ver este tema del cambio climático, ¿no? Se desarrolló en Francia y pudo exponer ahí la problemática ambiental de comunidades como la suya, ¿no? La cuarta mujer también representativa y que ustedes deben haber escuchado hablar últimamente mucho de ella es Máxima Acuña. Ella, desde que se iniciaron las protestas contra el proyecto minero Conga, esto es en Cajamarca, Máxima Acuña se ha convertido en uno de los símbolos de una resistencia contra la desaparición de diversas lagunas para explotar oro y cobre. Según Amnistía Internacional, Máxima y su familia actualmente mantienen una disputa con la empresa minera Yanacocha por la propiedad de un terreno en Sorochuco, provincia de Celendín. En esta pelea judicial, Máxima ha denunciado acoso y hostigamiento por parte de la empresa. Y mientras tanto, ambas partes aún esperan un nuevo juicio por la propiedad del terreno denominado Tragadero Grande. Máxima Acuña, una
permanente también luchadora, defensora además de su territorio allá en Cajamarca, de sus lagunas tan importantes para esa zona de nuestro país. Y la quinta y última mujer que vamos a mencionar es Albina Ruiz. Ella, junto con la organización Ciudad Saludable, desde hace unos 30 años, esta reconocida ambientalista ha logrado inculcar la cultura del reciclaje en miles de ciudadanos, municipalidades y empresas a nivel nacional e internacional. Para Albina, el reciclaje puede ser rentable y alcanzar la sostenibilidad en el tiempo. Además, se puede mejorar la calidad de vida de muchos recicladores y proteger el ambiente. Gracias a esta incansable labor, Albina y Ciudad Saludable han sido también reconocidos con diversos premios internacionales. Aquí tenemos simplemente 5 ejemplos. Hay muchos más, hay tanto como hombres, pero en particular estamos haciendo mención a mujeres porque queremos resaltar en el marco pues de este Día Internacional de la Mujer que recientemente se ha conmemorado, que la mujer también tiene un rol importante en nuestro país. Es una mujer también que lucha por los derechos, lucha por su comunidad y lucha sobre todo por preservar, como hemos escuchado a estas 5 mujeres, el ambiente, ¿no? Vital para la sobrevivencia, para el futuro pues de la humanidad. Entonces, nuestro reconocimiento en este marco también del Día Internacional de la Mujer, a usted, señora que nos escucha, a ti, amiga que nos escuchas, a las niñas, adolescentes que también están en formación, ¿no? A las abuelitas con tantos aprendizajes, tanta sabiduría que tienen, ¿no? A las profesionales en los diversos espacios en los que se desarrollan. Desde Misiones Amazónicas, nuestro reconocimiento, nunca bajar la cabeza y más bien ser solidarios con las personas que están a nuestro alrededor. No solamente pensar en nosotros, sino también en aquellas personas que de repente necesitan que nosotros nos sumemos a sus voces para defenderlas. Así que en Misiones Amazónicas cerramos ya de esta manera, con un gran abrazo a todas las mujeres y por qué no también a todos los hombres que están presentes en esta labor de defensa y que sabemos que cumplen un rol importante. Nos despedimos, nos dicen que ya acabó la hora, así que agradecer a Radio Santa Rosa como siempre por el espacio y será hasta la próxima semana. Juana Edith Martínez se despide. Un gran abrazo. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Aza. Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario y por las ondas de Radio Santa Rosa.